buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación La Verdad Era Libre, programa de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo, quien les habla el pastor Johnny Merchán. Y hoy me acompañan nuevamente tres hermanos en el Señor, consagrados que cada día pues quieren agradar más a Dios, porque entendemos que qué bueno es que nos acerquemos a Dios. La Biblia dice que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Y pues está conmigo nuevamente hermano Rodrigo, Aldair López y Jesús Zapata. Sí, ya van a hablar ahorita para no demorarnos porque hemos estado atrasados en el programa. Bien, ayer les hago un resumen. Ayer hablamos sobre, o el propósito de esta enseñanza es cómo el diablo se disfraza de ángel de luz y no se muestra como diablo, sino que los seres humanos vemos a las personas y no vemos al diablo en ninguna persona, ni vemos a espíritus inmundos, pero son los que están actuando a través del ser humano, cuando el ser humano no es un creyente con temor a Dios. En nosotros ha estado también los espíritus inmundos, por descendencias antepasadas que vinieron a nosotros por el pecado, y esto pues ha causado en el ser humano muchas dificultades. La Biblia nos muestra en Efesios 6:11 que nuestra lucha no es contra el ser humano, sino contra diferentes tipos de ángeles rebeldes, que son llamados principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores en las tinieblas. Entonces, el enemigo se disfraza y la persona no ignora más bien y cree que su problema es con el prójimo o con su amigo o con su vecino, pero realmente los problemas son causados por espíritus del mal. Pero algo quiero aclararles: no todo es el diablo. Eso es lo que debemos tener presente. No todo es el enemigo, porque eso no puede ser. Una cosa es que ya después de que ese cristiano acepta a Jesús y vive de acuerdo a Dios, ya ahora tiene que luchar, crucificar, dejar el pecado, dejar conductas. Ya no podemos decir son espíritus inmundos, porque ahí no actúan los espíritus inmundos. Ahí ahora es la voluntad del ser humano, porque todos nosotros tenemos libre albedrío. Bien, entonces esta es digamos como un resumen de lo que hablamos ayer para poder entrar en el tema. Y le compartía, le preguntaba ayer a los hermanos sobre cómo entran los espíritus inmundos. Y ahí hablamos sobre tres, creo que fue. Sí, ¿cuál sería el primero, Rodrigo, para hacer un resumen? Una de las que mencionábamos ayer en la tarde era por el pecado de Adán. En el momento que Adán y Eva desobedecen, viene el pecado de rebeldía a toda la humanidad. Entonces, por el pecado de Adán ya todos traemos en nuestro ADN esa posibilidad de que los demonios puedan entrar en nosotros, ese derecho legal. Otros son los pecados, no el pecado de Adán, sino los pecados ya cometidos como individuo, como persona. Sus pecados o mis pecados también dan acceso a fuerzas demoníacas, espíritus de mal, potestades, huestes de las tinieblas. Y decíamos otro que era por invocación de espíritus, los babalaos, espiritistas, brujos, e incluso las personas que acompañan a otra persona a visitar el brujo también se puede contaminar con el solo hecho de acompañar a aquella persona. Usted dirá, pero yo no entré a donde mi amiga entró, pero con el solo hecho de hacerlo ya Satanás sabe que tus pasos se encaminaron hacia algo que no le agrada a Dios, sino que le agrada a Satanás, y eso le da derecho a Satanás a enviar un demonio para que habite en el cuerpo de aquella persona. Mire, hay algo que hablando de eso, usted dice sobre cuando las personas por acompañar también son afectados. Dice, no, yo no. A veces los brujos, espiritistas o hablados o santeros dicen, con aquella persona no se puede trabajar. ¿Por qué razón? Algo ahí en esa persona que acompañó, ese no fue con esa, digamos, entre comillas, fe. Porque fe es creer lo que Dios dice, pero la gente le puede tener fe a lo que no es fe, y es creer en lo que ellos dicen y les confían en eso.
Y entonces por eso también puede venir. Ahora hay otras formas en las cuales pueden entrar espíritus inmundos en la persona por ignorancia, por participar de juegos, de películas. Hay películas que ven hasta los niños, películas de invocación de demonios, invocación del poder, de que tengo tantos poderes. Todo esto da derechos legales a los espíritus inmundos. Hay otro más, por no guardar el corazón. Cuando alguien, digamos que es normal que alguien se moleste porque le maltratan a un hijo o algo, una injusticia, pero dejar que eso llene en su corazón de odio y resentimiento le puede dar un derecho a espíritus inmundos también. ¿Por qué digo yo esto? Porque nosotros hemos tenido la experiencia cuando hemos orado por liberación de personas que se agarran y uno ve que son resentimientos, odios que hay en la persona, y eso o sea, la persona puede decir yo ya quiero dejar el odio, pero algo vuelve. Es un espíritu que ya se apoderó porque la persona le dio un derecho legal. Ese es no guardar el corazón. Y el último punto, por tener miedo al enemigo, da derecho legal. Miedo, digo, hay personas que dicen, no, mejor no hago esto porque el diablo se mete conmigo, mejor no hago. O sea, le tienen un miedo al enemigo, que este miedo de alguna forma es, en otras palabras, es una alabanza para el enemigo. Entonces fíjese cómo todas estas cosas parecen inocentes, pero dan derechos legales al enemigo. Ahora, los espíritus inmundos o demonios necesitan usar un cuerpo. Ellos son espíritus que fueron ángeles, que andan en los aires. Pero la Biblia nos dice, miremos Marcos capítulo 5, versículo 2 al 5. Y miremos lo que dice este pasaje sobre esta experiencia de una persona con un espíritu inmundo y cómo los espíritus inmundos necesitan dos cosas. Necesitan estar en el cuerpo y aparte de eso, hablan a través de la persona. El propósito de esta enseñanza que se está dando hoy, y ayer se dio también, el propósito de estas enseñanzas es ayudar a muchas personas que están engañadas creyendo que el poder que tienen se los dio Dios, porque así ocurre. Ellos dicen, algunos dicen, no, trabajamos con la magia blanca o con la brujería buena, o sea, puras mentiras que el diablo les hace creer, y ellos creen que, dice, no, mientras hagamos el bien. Ajá. ¿Qué dice Marcos 5, 2 al 5? En cuanto desembarcó, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, el cual tenía su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas, y había roto las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Ajá. Fíjese bien, aquí habla de que no lo podían dominar. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver personas poseídas, en la cual los espíritus inmundos en una persona puede ser muy delgada, pero tienen un poder, no la persona, los espíritus inmundos. Rodrigo, compártanos, usted me compartió una experiencia el sábado, ¿fue? ¿Cómo fue esa experiencia que usted nos dijo de...? Cuando tenía aproximadamente 13 años, mi mamá me llevó a la iglesia a la cual ella asistía, a un ayuno, por cierto. Era una capilla muy, muy rural, de puertas de madera, ventanas de madera, y su techo era de zinc. Y recuerdo que había una hermana que asistía mucho y era servidora de aquella congregación. O sea, era una cristiana. Una cristiana. Y estaba en el ayuno junto con los demás hermanos, y mi mamá llevó a mi hermano y a mí, y en un momento determinado, aquella mujer como de unos 54 centímetros de estatura y aproximadamente 43 kilos de peso tendría,
podrán imaginarse, es una persona delgada y de estatura muy baja. Y se comenzaron a manifestar los demonios en ella, y fueron tal el grado de la manifestación de aquellos espíritus en mundo que las ventanas de madera se sacudían como si fuesen hojas de los árboles, y las puertas de madera también las sacudían los espíritus inmundos, y el techo de la iglesia, del templo, como era de zinc, se escuchaba cuando arrojaban piedras, pero puñadas de piedra, cantidades de piedra. Y ella obviamente hablaba con otra voz que no era la de ella, era la voz del demonio a través de ella, de los espíritus que estaban en ella. Habían 5 jóvenes más el pastor que estaba haciendo la liberación. 5 jóvenes que quizás el más delgado era como ver a Aldair. Imagínate, y el pastor era como de mi estatura y como más o menos mi masa corporal, y no podían con ella sostenerla. A una mujer de 1,53 más o menos de estatura y 45 o 43 kilos de peso. No podían. Lo lógico es que un hombre pueda dominar a una mujer, pero 4 o 5 personas no poder dominar a una joven que no es, bueno, a una joven, imagínense, más bien delgada, y no poder dominarla, es porque los espíritus tienen una fuerza mayor que la de nosotros. Lo que ocurre es que uno en Jesús tiene más fuerza que cualquier espíritu inmundo y que el diablo. Pero, ¿qué más pudo ocurrir en esa experiencia? Bueno, en esa experiencia, aparte de que estaba bien asustado, que tenía solo 13 años, podrá imaginarse y escuchar todo aquello lo que decían esos espíritus inmundos en una voz de terror terrible, y comenzó a ser libre porque el pastor comenzó a reprender en el nombre de Jesús, y para finalizar, ella terminó expulsando por su boca, en vómito, como ver una bola de pabilo o de lana llena de gusanos, pero era igual a una bola de pabilo, de ese pabilo que se usa para envolver las hallacas, para amarrarlas, más o menos de ese tamaño, llena de gusanos. Eso lo expulsó ella de su vientre. Ya que usted dice eso, hay personas que se han liberado, que uno ha orado por personas, mujeres, hombres, niños, jóvenes, diferentes tipos de personas que botan alguna cosa y a veces, ¿qué es lo que ocurre? En algunos casos, la mujer es infiel o el esposo es infiel, o digamos el esposo es infiel, entonces la mujer, al enterarse de la infidelidad, algunos hacen esto. Van y buscan un brujo, alguien que le haga un trabajito y tal vez le aconsejan, dele en esta bebida, tráigame algo de ropa de su esposo, le hacen algo, o por lo menos con que tome algo. A veces con tomar algo la persona puede afectarse y puede llegar a ocasionarle que darle derecho legal hasta un espíritu. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cualquiera dice, o sea que no tengo que recibirle a nadie nada. La Biblia nos dice que podrán tomar cualquier cosa y no les hará daño. Pero ¿a quiénes? A los que están en el Señor, en obediencia, queriendo hacer las cosas bien cada día, que se guardan para Dios. Los que están con un cerco de protección, recuerde lo que dice la Biblia y hablábamos ayer, hay un cerco de ángeles guardando a ese que aceptó a Jesucristo. Esto es lo importante de que usted reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador y que usted comience a vivir una vida nueva. Ahí Dios envía ángeles y guardan su vida, y cualquier maldición, cualquier bebida, cualquier brujería, cualquier veneno, cualquier cosa que le quieran dar a tomar o echar, lo que sea, no le va a hacer daño, porque está usted guardado por Jesucristo. ¿Qué iba a decir? Bueno, gracias, pastor, por la oportunidad de hoy nuevamente estar aquí compartiendo pues esta enseñanza con muchas personas que nos están viendo en este momento. Y pues lo que quería compartir es lo siguiente: mucho de lo que decía el hermano Rodrigo, de lo que en la experiencia que él pudo tener, de que esta muchacha fue libre a través del vómito, ¿verdad? En ese momento, eso también parte mucho de la autoridad que tenga en ese momento el ministro, porque acuérdense que nosotros, a lo mejor el demonio tiene una mayor fuerza física en el momento, pero nosotros estamos revestidos de una mayor autoridad. Nosotros podemos sujetar a los demonios y decirle
¿de qué forma puede salir, verdad, del cuerpo de esa persona? Tuve la oportunidad de compartir y de ver una administración de Dina Santa María, y quien conoce a esa profeta sabe que es una mujer utilizada por el Señor, y uno se da cuenta de que la autoridad con la que ella procede a hacer liberaciones es una autoridad que solamente es dada por el Señor. Pueden salir los demonios a través del vómito, pueden salir a través del llanto, pueden salir a través de tos, pueden salir a través de muchas formas. Pero depende de mucha manera de cómo, ¿verdad?, el Espíritu Santo vaya guiando y vaya dirigiendo al pastor. Por eso es que es importante, pastor, y yo le digo ahora, cómo los ministros, los que hemos sido llamados a formar parte del ministerio de liberación, tengamos en cuenta lo que pasó, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor envía a sus 12 discípulos. Posteriormente viene un hombre que tiene un hijo endemoniado y le dice, Señor, fui a donde tus discípulos y no pudieron sacar a este demonio. Hay que también entender que cuando nosotros hacemos las cosas sin un principio de autoridad, porque algo que también dice la palabra, pastor, yo no sé qué piensa usted al respecto, dice, no impongamos las manos con ligereza. Es importante, hermano que me está escuchando, algún amigo que esté escuchando, siempre tiene que haber una autoridad en el momento de realizarse una liberación. Siempre tiene que haber una cabeza en una iglesia, tiene que haber un pastor, porque si usted, bajo su propia fuerza, quiere hacer una liberación sin el conocimiento necesario, sin la guía necesaria, eso va a ocasionar más problemas para la persona que los beneficios que podría causar. Sí, en el pasaje de Marcos capítulo 5, podría ir leer, donde dice, en la conversación, que los espíritus inmundos le dicen a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y les dicen los espíritus inmundos a Jesús, dice, mándanos a los cerdos, ellos necesitan un cuerpo. ¿Por qué estos espíritus inmundos necesitan estar en un cuerpo? Para mover a ese cuerpo a su antojo. A los animales lo hizo con la serpiente, lo muestra aquí con los cerdos, pero también lo muestra la palabra que los espíritus inmundos quieren estar dentro de los seres humanos. ¿Y por qué razón? Porque el propósito del diablo es robar, matar y destruir al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como no puede contra Dios, ataca a sus hijos. Ajá, ¿cómo dice? Bueno, en Marcos 5, versículo 7 dice, y gritando a gran voz, dice, Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo? Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no nos atormentes. Ajá, y donde dice que los echa a los cerdos. Sigue. Aquí dice, pues él había dicho, sal del hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿qué nombre tienes? Le dice, tengo un nombre, Legión, porque somos muchos. Y muchos le rogaban que no les enviaran fuera en aquella región. Y acerca del monte había una gran piedra de cerdos paseando, y los arrojó diciéndoles, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hasta ahí llegamos, pastor. Bien, fíjate que dice, los espíritus le dicen a Jesús, envíanos a los cerdos. Ellos no querían estar fuera de los cerdos, ellos necesitan estar dentro de un cuerpo para actuar contra otro ser humano o en los animales. Por eso es que los brujos, espiritistas, hechiceros usan cuerpos de animales. Por eso ve alguno como una que dicen brujas en los techos. Sí, que a veces volando algo. Animales, usan los animales, hasta los perros pueden entrar en los perros. Y bueno, yo recuerdo hace unos años mi esposa me compartía que ella bajaba de la casa a la iglesia, y llegando a la esquina de la iglesia le salen unos Doberman, como dos Doberman negros, altos, grandotes, y se le lanzan. Y ella le dice, en el nombre de Jesús se van. Y los perros quedaron así y pegaron el chillido y se fueron. Espíritus inmundos usados por el enemigo para perjudicar a un cristiano. Pastor, yo creo que también tuve una experiencia más o menos igual. En la casa, al lado, en la casa de los vecinos, en un árbol de mango bastante grande,
bueno, una vez en la noche, más o menos 3 de la mañana, salí y en eso bueno, se sentía una presencia fea y entonces yo sentía como que la presión de esa presencia, no sé, lo sentía allí, pero no lo oí. Entonces empecé a mirar hacia los lados con temor, algún de temor, no miento, y entonces mirando al árbol vi algo como una sombra y cuando vi fueron unos gallos y los gallos se movían feo, o sea, se movían de una manera normal, eso no un animal haciéndolo eso en el palo, y se movían, ¿no? Entonces yo sentía la presión y vi eso en el árbol del vecino. Entonces, así como dijo, usted que dijo, yo dije, en el nombre de Jesucristo todo espíritu del mal se tiene que ir, porque esta es tierra santa, lo dije yo, lo declaré. Y en ese mismo momento saltó ese gallo, no sé, saltó hacia el techo de la casa de la misma vecina y se fue corriendo por el mismo techo hacia la otra casa. Entonces, yo no sé, después que se fue, la presión que sentía se fue. Y entonces empecé yo a pensar, oye, de verdad que estaba algo allí, porque normal cuando dije en el nombre de Jesucristo el gallo se desesperó más y saltó del techo y salió sin yo espantarlo o haciéndole bulla, solamente declarando el nombre. Bien, mire, ¿qué es lo que queremos mostrar con esta enseñanza? No es hacerle propaganda al diablo, como decía ayer Rodrigo, no es eso, es mostrar que esto es una realidad. Es una realidad los ovnis. Ahora dirán, entonces ustedes están creyendo también en los ovnis. No, que los ovnis son espíritus inmundos usando cuerpos para hacer creer a las personas que hay seres en otro lugar y entonces pongan confianza en eso y dejen de poner la mirada en Dios. Y ahí ya, eso es lo que el diablo quería, distraerlo. Y así muchas cosas, de que se mueven las puertas también, sin que haya viento, habiendo un lugar cerrado y que las puertas se abran y se cierren, también es algo que no es normal, no sobrenatural, porque lo sobrenatural es lo de Dios, algo no normal, algo que es causado por espíritus para que la gente tenga miedos y diga, mejor me quedo quieto, mejor no leo la Biblia, mejor no oro, porque para que el diablo no se meta conmigo, porque como decíamos ayer, se ha dicho algo malo, al que está quieto se deja quieto, eso es el ser humano. Pero al diablo hay que atacarlo porque ya nos tiene atacados desde hace tiempo. Pastor, disculpe que vaya a decir esto brevemente. Fíjense que si algún televidente, alguna persona, Manolo Rodrigo, fíjense esto para que me apoye en este aspecto, dice, si alguna persona nos pudiera preguntar, ¿pero es posible que exista más de un demonio en una persona? Yo se lo pienso responder en base a la palabra. Fíjense que hace un momento el hermano respondió y leyó el versículo y decía, el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y cuando nosotros vemos este pasaje, ¿verdad? Nos damos cuenta de que en una persona pueden haber muchos demonios. Es más, podrían haber legiones de demonios que están operando en esa persona, hermano Rodrigo. ¿Qué podría colaborarme? Imagínate, una legión, según el griego, son como unos 6.000, más o menos, aproximado, ¿no? Sí. Aproximadamente unos 6.000. Esa legión la usaban en las tropas y en los ejércitos romanos. Una legión conformada por 6.000 hombres. Los persas también hablaban mucho de legiones. Es decir que este endemoniado, este hombre, dice la palabra que vivía en los sepulcros. Él quiere decir que vivía en el cementerio. Y estaba lleno de demonios, porque había un hato de cerdos y todos fueron llenos de demonios al punto de que los cerdos salieron corriendo y se lanzaron por un despeñadero al mar. Fue impresionante esto. Y una persona obviamente puede tener más de uno, más de dos, más de tres, más de 4 demonios. La misma palabra nos lo está mostrando. Y como decíamos al principio, hay muchas maneras por las cuales el ser humano puede recibir espíritus inmundos en su cuerpo, en su vida. Y una de ellas, que es la más común, es a través de los pecados cometidos por cada uno de nosotros como individuo. Entonces, una persona, así como peca, recibe también, se contamina también de esos espíritus inmundos, de esos demonios. O sea, si es una persona mentirosa, un mintómano, pues tiene un espíritu de mentiras en él. Si es una persona que le gusta asesinar, que ya no lo hace en un principio porque le gustaba, quizás lo hizo por alguna razón en su vida, pero después vino un espíritu y lo tomó, porque como cometió el pecado, el espíritu comenzó a envolverlo en él, hasta el punto de que puede llegar. Fíjate, un compañero en cierta ocasión de crianza, un amigo de crianza, asesinó a alguien, y la primera vez que asesina a alguien, él llega a las puertas de la casa de mi abuela
y se tira afuera a un prado que había allí afuera de la casa de mi abuela y comienza a vomitar llorando. Y vomitaba, y lloraba y vomitaba. Y fue impresionante para nosotros porque le preguntábamos por qué estaba así, y después al día siguiente nos contó que porque había asesinado a alguien. Y después, con el transcurrir de los días, mataba y para él matar ya no. Quizás el segundo que asesinó volvió y se sintió un poco mal, pero ya no vomitó. Y el tercero ya ni se sintió mal ni vomitó menos. Y ya después ya el demonio estaba dentro de él, el espíritu de muerte ya estaba en él. Bien. Bueno, pastor, yo creo Ajá. que también hay un versículo también en el cual dice que cuando la persona es liberada, normal sale el demonio, pero si esta persona sigue en lo mismo y no cambia, el demonio viene con 7 peores demonios. O sea, Si no busca de Dios, si no Exacto. se llena de la palabra, exacto, del si Espíritu ese vacío Santo. que dejó no lo llena él con el Espíritu Santo, con ese Espíritu que va a renovar, ese demonio vuelve y trae 7 demonios aún más poderosos. O sea, que no solamente está en que yo estoy endemoniado, un familiar está endemoniado y salir y vamos a un pastor que él lo usa el Señor en liberación y lo liberamos, pero bueno, está bien, ya lo liberó, ahorita me voy, me salgo. O sea, eso lo invito a las personas que si eso, empecemos de una vez a buscar, porque cuando usted tiene la autoridad, de hecho estaba leyendo al principio en el versículo 6 de Marcos, decía, pero viendo a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. O sea, no necesariamente Jesús tuvo que decir, sino apenas lo vio la autoridad, vio los espíritus de Dios que estaban a su alrededor también. O sea, esos espíritus guardianes, como el pastor dijo, que el que está con autoridad, el que está siempre en guerra espiritual, orando y pidiéndole a Dios, clamando, esos espíritus, esos ángeles están a nuestro alrededor también protegiéndonos. Entonces el espíritu o la legión de espíritus que estaban en este hombre endemoniado, apenas vieron a Jesús desde lejos, dice, no necesariamente tuvo que estar cerca, sino lo vieron de lejos, vieron la autoridad y el poder que tenía, corrieron hacia él, se postraron hacia él y ni siquiera se pusieron en contra, sino empezaron a clamar y, o sea, le dice, conjuro por Dios que no nos atormente. O sea, están pidiéndole, ya como se puede decir aquí, pidiéndole por favor que no los atormentara, porque sabían que ese hombre era de poder. La razón por la cual los espíritus se acercan a Jesús y se postran es porque hay un pasaje, el mismo Señor, el Padre Celestial dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se ha de doblar en los cielos, en la tierra, en todo lugar. O sea, el enemigo tiene que postrarse porque no aguanta la presencia y eso lo hace arrodillarse. Nos envían un mensaje de texto preguntándonos quiénes somos. Ahí por favor puede colocar en el cintillo que somos Iglesia Nacer de Nuevo. Iglesia Nacer de Nuevo somos los que estamos frente al bloque 4 en Ureña. Ahí somos de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Bien, hay mucho tema. Les recuerdo, bueno, les informo, mañana jueves, mañana, si Dios permite, va a estar aquí presente dando testimonio quien compartí yo ayer, alguien que fue espiritista, que fue uno de los espiritistas más grandes aquí en Ureña, pero el Señor lo liberó y ahora es alguien que quiere agradar a Dios. Dejó esa vida de engaño y mentira en la cual estaba él mismo, porque las personas, algunos no lo hacen por engañar a otros, algunos creen y están engañados creyendo que ellos son la respuesta. Entonces, pero les voy a compartir otro punto más. Cuando uno libera a alguien, decían aquí los hermanos, que salen por vómito, por tos, por bostezo, por lágrimas. De esa forma salen los espíritus cuando es liberado. Pero les digo lo siguiente, cualquiera no puede ir a liberar a una persona. ¿Por qué razón digo cualquiera no? Porque si una persona intenta liberar a otro y no está preparado, se puede perjudicar. La Biblia lo dice en Hechos 19, donde personas se atrevieron a liberar a alguien y ese espíritu en esa persona vino y los golpeó y los sacó desnudos. Porque hay un poder sobrenatural y como no saben quién es, porque es alguien que le está como toreándolos, entonces se vino contra ellos. Entonces cualquiera no puede ponerse a reprender. Y los pasos para liberar también, pero no sé si haya tiempo, hoy no hay tiempo para eso, porque aún nos falta mucho tema. Pero sí quiero compartir lo siguiente. ¿Por qué salen por bostezo, tos, vómito? Porque los espíritus son aire. Cuando Dios creó, dice Génesis 2:7, entonces Dios formó al hombre de la tierra y sopló ese espíritu y sopló. El soplo de Dios es espíritu. Entonces
los espíritus también son soplo. Jesús dijo en Juan capítulo 3, el viento sopla donde quiera y no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el que ha nacido de nuevo, porque es aire, es viento. Por esa razón, los espíritus inmundos salen también cuando se les ordena que salgan por las formas que deben ser, no cualquier otra forma. Entonces los espíritus inmundos son soplo. Necesitan un cuerpo, ya hablamos. Le pidieron entrar a los cerdos, una legión. Hablan a través del hombre endemoniado. Y esto de que hablan normalmente, cuando una persona tiene espíritus inmundos, normalmente su voz es diferente. Fíjese que uno ha escuchado, bueno, mañana con el hermano que nos va a compartir, va a hablar más de estas experiencias, pero lo que uno se ha enterado, porque yo nunca fui a esos espiritistas, pero yo sí asistí cuando tenía como 25 años. Por un problema que tuve, busqué unas señoras que me fumaron el tabaco y me echaron un poco de ramas en la espalda, y al otro día me fue peor. Yo dije, esto como que no cuadra. Entonces mire, que agarran y toman trago, que se cortan la boca, bueno, hacen un poco de cosas y son los espíritus que cambian la voz. Pero los espíritus inmundos o el diablo son tan mentirosos, porque realmente son mentirosos, que se disfrazan, que a veces usan la misma voz de la persona. Por eso es que le preguntan, alguien va a un curioso de estos, mire, necesito saber qué pasó con la plata de mi abuelo, que mi abuela o mi tío o mi esposo. Y el hombre a través de ese espíritu le habla como si fuera el hombre o el familiar. Y entonces dice, ay, sí es él con la misma voz. ¿Por qué razón? Porque los espíritus inmundos nos conocen más a nosotros y son unos imitadores. Si nosotros como seres humanos imitamos voces, ¿qué más el diablo no va a imitar voces? Eso es pan comido, ¿no? En estos días veía un programa, un espiritista invoca a Pancho Villa en México, y el espíritu supuesto de Pancho Villa entra en el cuerpo de aquel hombre que lo invoca y comienza a hablar, se presenta como Pancho Villa y comienza a hablar como Pancho Villa y a darle respuestas a las personas que van a visitarlas con necesidad de algo. Eso sucede. Lo que queremos decir a todos los amigos que nos ven e incluso a los hermanos, nosotros nos ubicamos donde dice el pastor, frente al bloque 4, la iglesia Nacer de Nuevo. Si necesitas la ayuda, necesitas conversar porque ves conductas en algún ser querido, en algún ser cercano a ti, conductas diferentes. No todos los espíritus inmundos se manifiestan de la misma forma, con voces, o se le voltean los ojos, o sacan las uñas y comienzan. No, con conductas que tú veas de depresión, conductas con ganas de pronto de suicidarse, de matarse, muchas conductas extrañas que puedas ver, incluso personas que no tomaban y ahora están tomando de una manera muy desbordada, muy continua, muy seguida, muy concurrente. Visítanos, allí estará el pastor para recibirte y orientarte. Es necesario que busques una persona adecuada para que pueda orientarte hacia donde Dios quiere llevarte, porque los espíritus inmundos están acechando. Entonces, si tienes miedo porque un día visitaste el brujo por respuesta de algo, no sientas más miedo. Tú puedes cortar con esa atadura. También puedes visitarnos y esa atadura puede ser cortada porque el poder de Dios es mayor, mucho mayor que el poder de Satanás. Entonces todo eso puede ser cortado y desligado en el nombre de Jesús. Y hermano, quiero agregar algo a lo que usted está diciendo. Hay patrones en los que nosotros podemos detectar ciertas conductas demoníacas, ciertos patrones que nos indican que hay lugar para ciertos espíritus, pero también puede darse de otra forma, y es que las personas que experimentan cosas no normales dentro de su hogar, movimientos, atormentos, que no los dejan dormir, que en las noches empiezan a hacer una cosa, empiezan otra. Fíjense, yo quiero compartir un testimonio breve con ustedes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un hombre que su hermano había intentado suicidarse en 3 oportunidades. Y yo le pregunto a este hombre y le digo, ¿cuál es el motivo? Porque es impresionante que una persona en 3 oportunidades quiera quitarse la vida. ¿Cuál es el motivo por el cual tu hermano quiso tratar de quitarse la vida?
Y él me decía lo siguiente, me dice que el hermano nunca trató de quitarse la vida. Él decía que él estaba en su casa, pero que él empezaba a escuchar la voz de un hombre y que decía que perdía el conocimiento y cuando es que lo estaban tratando de sacar cuando tenía ya el mecate en el cuello. Déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, compañero, amigo televidente, que hay patrones, que hay influencia demoníaca que te van a tratar de llevar a la muerte. Yo le decía hace poco a un hombre que fue a la casa para orar por él, yo le decía, ten cuidado porque Satanás está buscando tu vida. Y es importante que nosotros entendamos eso. Hay espíritus de muerte que son sembrados por otros espíritus que quieren hacer daño a una familia, a un hogar. Y también pueden operar, ejemplo, en matrimonio. Una persona que se casa una vez, 2 veces, 3 veces, no tiene estabilidad en el pareja, ahí está pasando algo que no le pertenece a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucha diligencia y buscar la verdadera ayuda. Porque el enemigo falsifica dones, escuchen eso, y eso pasa dentro de la misma iglesia, falsifica dones y salen por ahí más de uno creyéndose, como quien dice, los bravos y terminan siendo zarandeados por los espíritus. Bien, hay algo que nosotros sabemos porque hemos conversado con algunas personas que dicen, pero es que hay una voz que me decía, mátelo, o hay una voz que le decía, ¿para qué la vida? Quítese la vida, ahórquese. Hay jóvenes que se quitan la vida, hay personas que se quitan la vida y son espíritus inmundos que están dentro de ellos, que ellos ignoran que esa voz viene dentro de ellos, pero les dice actúe contra alguien, son espíritus inmundos. Ahora, ¿por qué razón los espíritus inmundos dentro del ser humano le hablan? Porque es un imitador. Si existe esto, es porque Dios a través del Espíritu Santo habla al espíritu humano o al espíritu de cada uno de nosotros. Dios nos habla a nosotros, nos lo dice primera carta a Corintios 2 del 10 al 12. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y por eso nosotros decidimos obedecer o no obedecer. Igualmente hablan los espíritus inmundos porque son imitadores, pero el propósito de ellos es para que se destruya o destruya a otros. ¿Qué iba a decir algo? Sí, bueno. Bueno, estábamos hablando de que normal los espíritus están allí afectando de alguna manera. A veces son tan pequeñas las acciones que se muestran que hacen que la persona crea que está bien. Porque yo creo que, como vemos a veces que se habla de las zorras pequeñas que son las que menos se detectan, bueno, así son los espíritus, atacan de una manera minuciosa, pequeña, de poquito a poquito, pero ellos siempre están allí y tal vez el cristiano o la persona que está siendo afectada no se da cuenta de ese problema que tiene, de ese espíritu que está atacando, que al momento es como ese cáncer progresivo, que al momento cuando ya lo detectan, ya no se, bueno, con Dios siempre hay una salida, pero digamos, cuando lo detectan ya está bastante contaminado, ya está bastante avanzado y entonces ahí es donde se está ese ruego, pero entonces ahí es donde usted tiene que estar en la oración para que el Señor siga siempre dándole a usted como, oye, tienes este pequeño problema, tal vez la rebeldía usted no la conoce, usted no sabe que es rebelde porque cuando usted se da cuenta porque todos ya le han dicho, pero entonces uno empieza, Señor, dime qué es lo que tengo, qué es lo que debo cambiar, muestra en mí lo que no está haciendo o lo que no te agrada a ti. Y entonces eso que no le agrada a Dios, eso es un espíritu que está en nosotros, que tenemos que erradicar, que tenemos que tumbar, porque las cosas que nos afectan nunca van a dejar que crezcamos. Estamos hablando, muy pronto tendremos el Congreso Juvenil, que es tiempo de crecer, y estábamos hablando con los jóvenes, cuáles eran los problemas para que un joven o una persona no creciera espiritualmente, y era eso, era quedarnos en lo mismo, quedarnos en lo que si yo sé esto, así me quedo y nunca aprendo algo más, nunca busco algo más. Y como jóvenes, nosotros invito a los jóvenes de la frontera que como jóvenes tenemos que seguir avanzando, buscando personas, pastores, bueno, en su iglesia, o las personas que aún no se congregan, asistan a una iglesia. Le invitamos al bloque 4, frente al bloque 4, en la iglesia Nacer de Nuevo, y allí hay pastores, está el pastor Giovanni y varios pastores también, en los cuales ustedes pueden pues expresar cada uno de sus problemas, porque como jóvenes tenemos dificultades, y más en este mundo ahorita como está, hay muchos deseos de la carne que invitan, porque la maldad se ha aumentado, pero tenemos que estar claros que donde la maldad está, la gracia de Dios
abundará. Entonces, si esa maldad está, Dios está allí buscando esas almas, y espero que pues nosotros como cristianos pues también tengamos ese deseo de orar, de clamar y mirar esos errores que tal vez para nosotros no sea ningún problema, pero que para Dios Él ve ese gran problema, porque Él no ve en el momento, Él ve en el futuro que pueda tener ese problema en ti. Bien. Otra pregunta, ya casi para finalizar, porque realmente uno se sorprende como el tiempo vuela. Aquí no sé cómo será eso, pero el tiempo es corriendo. Ya nos quedan como unos 4 minutos, no más 5 minutos. ¿Los espíritus inmundos podrán entrar en los cristianos? Es la pregunta. Les voy a leer un pasaje. Marcos 1, 23 al 24 dice: pero había en la sinagoga era el templo de los judíos, de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Lucas 13:10 también dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando uno llega al Señor, les hago este comentario y pues comentan ustedes para finalizar. Cuando uno llega al Señor, uno viene con una vida de desorden, de pecados, de maldad, de muchas cosas. Y por decir, en un día que uno comete una mala acción, en un mes serían 30 malas acciones, y en un año 365, y si tiene 40 años, bueno, saque la cuenta, ¿no? Todos esos tiempos, cada día puede venir un espíritu, por decir, no es que en todos, pero de acuerdo, si bien se dejó de llenar de resentimiento, si invocó demonios, si cometió un pecado, si se llenó de odio, si participó de estar viendo películas de terror y misterio, que no pasa nada, y cuántas personas no han quedado contaminadas por espíritus a través de esto. Bueno, llega uno al Señor, hace una oración, acepta a Jesús como Señor y Salvador, se congrega en una iglesia y dice: no, ya, hasta le llegan a decir algunos, porque algunos cristianos están creyendo que el diablo no se mete con ellos. Entonces le dicen: no, ya usted aceptó a Jesús y listo, ya el diablo nada que ver. Si usted no ha sacado, si usted no ha renunciado, si usted no se ha dejado guiar por el Espíritu Santo y no ha pedido perdón y no ha sacado todas esas cosas del pasado, resentimientos, odios, en cualquier momento del servicio, de una administración, de adoración, se va a manifestar el Espíritu. Lo que decía Rodrigo sobre la joven líder en una iglesia, igual ocurre con muchos. Por eso es que llega al Señor y uno tiene que decir: Señor, cometí muchas cosas en el pasado. Hable con el pastor, hable con un líder, diga: necesito que oren por mí, necesito sacar esto. Alguien que me está llamando insistentemente, pero no puedo contestar. El tiempo no nos da el tiempo para hablar. Después puedo conversar, después que termine el programa. Pero hay personas también que me llaman de Palotal diciendo que necesitan ayuda espiritualmente, que se sienten mal, y ya vamos también a contestar todo esto. Pero ¿qué pueden decir ustedes los espíritus inmundos? ¿Cómo es posible que aquel líder tan consagrado? Bueno, pastor, déme aclarar algo a todos los amigos que nos están viendo en este momento. Primero, partiendo de que una de las cosas que dijimos es que había un espíritu de enfermedad. Los espíritus también se pueden manifestar de forma de enfermedad, pueden durar muchísimos años. Tú puedes creer que es una enfermedad y resulta que has albergado durante tantos años un espíritu inmundo. Los que somos del pueblo de Dios tenemos una cobertura especial, pero eso a nosotros no nos hace exentos de no en algún momento cometer un error, ¿verdad? Y traer como consecuencia que en nuestras vidas entre un espíritu inmundo, porque existe algo que se llama derecho legal. En el mundo circular lo vemos, ¿verdad? Si tú le das derecho legal a alguien para que maneje tu moto, esa persona va a poder hacerlo. Igual pasa con los demonios. Si tú en este momento le has dado derecho legal a que en tu vida existan estos tipos de demonios, es tiempo de que tú te acerques al pastor, a los líderes, a cualquiera de nosotros, y nosotros con mucho gusto, porque hemos sido llamados para eso, podemos ayudarte, podemos colaborarte, pero es tiempo primero que reconozcas que Jesucristo es tu Señor, segundo que te acerques, y tercero que empieces a romper con todas esas maldiciones que durante tantos años Satanás, el enemigo, los demonios han querido traer a tu vida. Bien, mire, hoy miércoles hay reunión en la Renovación Carismática en Nacer de Nuevo,
Ayer me enviaron un mensaje diciéndome, pastor, ¿cuándo son los cultos de liberación? Bueno, les quiero decir lo siguiente. Hay muchas congregaciones que tienen cultos de liberación y muy bien. Yo digo, está muy bien. Nosotros, la Renovación Carismática Nacer de Nuevo, tenemos servicios normales y en todo culto tiene que haber sanidad, liberación y bendición. En todo culto. ¿Que hay cultos especiales de adoración? Sí. ¿Que hay cultos especiales de liberación? Sí, también. Pero vuelvo y digo, nosotros debemos, los líderes, los pastores, debemos ir a la iglesia preparados porque en cualquier momento el Señor se va a manifestar y los espíritus inmundos, al estar la presencia de Dios, como dice en Marcos 5, se acercan y dicen, no nos atormentes, y por esa razón causan manifestaciones. Palabras finales. Palabras finales, busca de Dios. Él es el único que puede guiarnos a la verdad absoluta, a una mejor vida. Él es el único que puede erradicar todo lo malo que se haya querido levantar en nuestra vida, bien sea porque lo buscamos o por ignorancia o por voluntad propia. Pero quien puede transformarnos es solo Jesucristo. Entonces busquemos de Él. Recuerda, así como en la tierra los ejércitos están formados de una forma jerárquica, también en las tinieblas los espíritus inmundos están formados de una forma jerárquica. Hay unos más poderosos que otros. Entonces no tengas miedo de todas maneras, porque más poderoso que todos ellos, e incluso que el líder de ellos, que es Satanás, el jefe de ellos es Satanás, o el diablo, como también se le llama, Dios es más poderoso que todos ellos. Por eso nosotros debemos inscribirnos en este ejército, en el ejército de Jesucristo, inscribirnos allí para que podamos vencer al enemigo, podamos vencer a Satanás, podamos vencer toda hueste de maldad, de tiniebla, toda potestad, todo demonio inmundo, lo podamos vencer. La única forma es perteneciendo al ejército de Jesucristo, no hay otra forma. Bien. Entonces por eso te invitamos. Les recuerdo, cualquiera no puede ponerse a orar por otra persona porque se puede perjudicar. Es mejor que busque a alguien realmente, que el Espíritu Santo, capacitado es la palabra, pero tengan cuidado, pero sí se puede liberar. El diablo dice no se puede salir de esto. Sí, en Jesucristo se puede salir de todo pacto que hizo con el diablo, consciente o inconscientemente se puede salir. Les recuerdo, mañana, lunes a viernes, 6 de la mañana, Despertar con Dios, programa de oración y liberación. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde.